Semaite iroru mamá sabaco tembiapo. Olere miapo ejina área ciencias sociales pewa ambo sankiru iba ko atubu mombe uta ba wi paronye etahin. Maite iroru ñañeta hina PM Shangirundiveño Reino Guasure Jewa. La independencia del Paraguay fue el proceso histórico por el cual la actual República del Paraguay se independizó de España, su metrópoli colonial, al tiempo que rechazaba también incorporarse al Estado denominado Provincias Unidas del Río de la Plata, del mismo modo que a su sucesor, la Confederación Argentina, que pretendía ejercer la soberanía sobre todos los dominios del extinto virreinato del Río de la Plata, incluida la Intendencia del Paraguay. Causas de la independencia. Influencia de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos en el continente americano. Las invasiones napoleónicas a España, que ocasionaron el Cabildo de Buenos Aires y con ello el desconocimiento de la autoridad de la metrópoli, expandiéndose en toda Sudamérica. La marginación política y económica del Paraguay por parte de la corona española y el puerto de Santa Fe, el cual cobraba impuestos a los barcos paraguayos a la hora de transportar mercaderías, afectando así a su economía. Consecuencias de la independencia. En la noche del 14 de mayo se prepararon 3 batallones que buscaban hacerse con el poder y obligar a Bernardo de Velasco, gobernador del Paraguay, a renunciar. Pese a una férrea oposición por parte del gobernador y sus tropas, donde arrestaron a al menos 100 de sus opositores, Velasco termina renunciando al poder el 9 de junio para evitar un derramamiento de sangre. De esa forma, Paraguay alcanzaría la primera bandera de independencia de los países sudamericanos. Papel de los próceres en la gesta de la independencia. José Agustín Molas fue uno de los sacerdotes católicos que participaron en la revolución por la independencia del Paraguay. Es recordado como parte del grupo de héroes de la gesta liberadora. Fulgencio Yegro fue destacado militar y político paraguayo. Es considerado el padre de la patria. Mauricio José Troche, prócer de la independencia paraguaya y combatiente en la defensa del Paraguay en la invasión de General Manuel Belgrano. Pedro Juan Caballero fue un militar y político paraguayo que lideró el movimiento que logró la independencia del Paraguay. Francisco Javier Bogarín. Entre los sacerdotes que activaron a favor de la independencia puede mencionarse en primer término a Francisco Javier Bogarín, quien fue el más viejo de los integrantes de la primera juntada. José Gaspar Rodríguez de Francia, conocido también como el Doctor Francia o Caraiguazú, fue prócer y dictador paraguayo, aceptado hoy día como padre de la nacionalidad paraguaya. Fernando de la Mora participó de la defensa del virreinato del Río de la Plata contra las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Tras la independencia del Paraguay, se formó una junta de gobierno presidida por el prócer Fulgencio Yegro, de la cual Fernando de la Mora fue vocal secretario. Vicente Ignacio Iturbe participó en la batalla de Paraguarí y Tacuarí. Fue el principal colaborador en la puesta en marcha del plan del golpe de 15 de mayo de 1811. Juana María de Lara se desempeñaba como mayordoma en la catedral y colaboró con las conspiraciones de Mayo. Hasta su muerte en 1825 seguía siendo perseguida por el régimen de Francia. Primeras formas de gobierno del Paraguay independiente. El triunvirato. Este fue el primer gobierno del Paraguay independiente. El cuartel designó al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y al capitán Juan Valeriano Ceballos como diputados adjuntos para ser gobernantes con Bernardo de Velasco. Junta Superior Gubernativa.
Este fue el segundo gobierno. Velasco deseaba apoderarse nuevamente del gobierno. Esto hizo que fuera destituido. Para formar un nuevo gobierno fue convocado el primer Congreso Nacional el 17 de junio de 1811 bajo la presidencia de Francia y Ceballos. El consulado como tercer gobierno. El 30 de septiembre de 1813 se reunió el segundo Congreso Nacional. En el mismo se hizo solemne la declaración de la independencia nacional. Se cambió el nombre de provincia por el de la República del Paraguay. Se adoptaron el escudo y el pabellón nacional. La dictadura temporal como cuarto gobierno. El tercer Congreso Nacional se llevó a cabo el 3 de octubre de 1814. La decisión más importante tomada durante este Congreso fue abolir el gobierno consular y adoptar el gobierno unipersonal ejercido por José Gaspar Rodríguez de Francia con el título de dictador temporal de la República del Paraguay. Antecedentes de la Guerra de la Triple Alianza. Conflictos limítrofes del Paraguay. Al inicio de la colonización española en América del Sur, la gobernación del Paraguay tenía directa salida al Océano Atlántico a través de los territorios de La Guairá o La Pineira y de Ibiza o La Vera. Esto es territorios que corresponden actualmente a los estados brasileños de Paraná y Santa Catarina. La política exterior e interior del Paraguay. En el periodo inmediatamente posterior a la independencia de América, Paraguay fue gobernado por un duro régimen dictatorial de 26 años, encabezado por Gaspar Rodríguez de Francia, intelectual paraguayo, considerado como una de las personas más ilustradas de América del Sur, pero a su vez conocido por su despotismo y tiranía. A la muerte de Rodríguez de Francia, le sucedió su sobrino Carlos Antonio López, quien gozó de la suma del poder público al igual que su antecesor, pero a diferencia de este dictó una política económica modernizadora, guiada por conceptos mercantilistas, reponiendo décadas de aislamiento y fomentando el desarrollo del Paraguay. Las fronteras con sus vecinos fueron reabiertas y las relaciones internacionales se desarrollaron con rapidez. La diplomacia británica. La historiografía revisionista de la Argentina y la mayor parte del Paraguay suelen adjudicarle la responsabilidad a la guerra y a las ambiciones imperialistas o mercantiles del Reino Unido. No obstante, el revisionismo moderno pone en duda la exactitud de esa afirmación. La situación en Uruguay. Pese a las diferencias políticas con sus vecinos, la situación se mantuvo estable hasta 1863, cuando el Imperio de Brasil facilitó la revolución del general Venancio Flores contra el legítimo presidente del Uruguay, Bernardo Prudencio Berro, y sus inmediatos sucesores. En efecto, bajo pretexto de abigeato, a inicios de 1864, el Imperio de Brasil conminó al presidente uruguayo Atanasio Cruz Aguirre, del Partido Nacional Uruguayo, a que se efectuara resarcimientos al Brasil. El gobierno uruguayo respondió que, durante la guerra civil, no se podía garantizar la seguridad de las propiedades de nadie, ni de los brasileños ni de los uruguayos, y menos aún cuando muchos de ellos, propietarios brasileños del norte de Uruguay, habían tomado las armas a favor de la revolución. Causas de la Guerra de la Triple Alianza. Las principales causas de la guerra fueron las siguientes. Las ideas del Imperio de Brasil de expandir su territorio en busca de zonas más templadas. Los conflictos civiles que estaba teniendo Uruguay con la confrontación del Partido Blanco y el Partido Colorado. El apoyo por intereses políticos de Paraguay al Partido Blanco uruguayo y de Brasil al Partido Colorado. La oposición de Argentina de que las fuerzas paraguayas cruzaran hacia Uruguay por su territorio. La influencia del Reino Unido con sus ideas imperialistas en contra de las políticas de libre deuda de Paraguay. Las consecuencias de la Guerra de la Triple Alianza. Grandes pérdidas de población,
territorio y poder económico para Paraguay luego de ser derrotado en esta guerra. Se introdujeron ideas liberales en Paraguay con la creación de partidos políticos y la intervención de organismos nacionales en dichas políticas. El Partido Colorado de Uruguay, con el apoyo de la Triple Alianza, logró conservar el gobierno usurpado. Hechos destacados de la guerra contra la Triple Alianza. En diciembre de 1864, las tropas paraguayas invadieron Mato Grosso y en unos meses vencieron toda la resistencia, ocuparon las principales ciudades del lugar y se apoderaron de una considerable cantidad de armas. Solano López decidió atacar Río Grande del Sur y pidió permiso para hacer pasar sus tropas por el territorio de Misiones al presidente argentino Bartolomé Mitre. López consideraba que si Mitre permitía el paso de la flota de guerra brasilera por el río Paraná, también debía permitir el paso del ejército paraguayo por Misiones. Sin embargo, Mitre se negó al permiso. López sospechó la existencia de un acuerdo entre el presidente argentino y el emperador brasileño y decidió tomar la iniciativa en marzo de 1865. El Congreso paraguayo declaró la guerra a la Argentina y concedió el grado de mariscal al general Francisco Solano López. Con el ataque a Corrientes comenzó una segunda fase de la guerra, la campaña de Uruguayana, caracterizada por la ofensiva paraguaya en territorio argentino y brasileño. En la siguiente fase de la guerra, la campaña de Humaitá, las operaciones se desarrollaron mayormente en el territorio paraguayo, en el actual departamento de Ñembucú. Aquella fue la batalla y la campaña más larga, porque duró desde enero de 1866 hasta la caída de la fortaleza de Humaitá en poder de los aliados en agosto de 1868. En septiembre de 1866 tuvo lugar la entrevista de Yatetú Corá, en el que discutieron la posibilidad de la paz, pero sin llegar a un acuerdo, el mariscal López y el general Mitre, comandante de todas las fuerzas aliadas. En septiembre de aquel mes, los paraguayos dirigidos por el coronel José Duigis Díaz obtuvieron una gran victoria en Curupaytí, donde rechazaron un fuerte ataque de los aliados, causando enormes pérdidas al atacante. Después de su derrota en Curupaytí, los aliados permanecieron inactivos por el resto del año. Hasta agosto de 1868, el teatro de las operaciones había sido Ñembucú. En el resto del país no se habían visto acciones militares de importancia. Sin embargo, en todo el Paraguay se sentían los efectos de la guerra. La campaña de Putusurú fue breve, pero duró desde agosto de 1868 hasta fines de diciembre de 1868 y terminó con la destrucción del ejército paraguayo en la batalla de Lomas Valentinas. En agosto, López levantó su campamento de San Fernando para marchar al norte y acompañar de nuevo al arroyo Putusurú. La campaña de las cordilleras duró desde enero de 1869 hasta marzo de 1870. Más que una campaña militar en sentido estricto, fue un enfrentamiento entre un ejército bien armado y las fuerzas irregulares de la resistencia paraguaya. Papel del pueblo paraguayo en el proceso de reconstrucción nacional. En vista que en la guerra murieron casi la totalidad de los hombres, el Paraguay fue un país que fue reconstruido por heroicas mujeres. Sin duda, las mujeres reconstruyeron la nación. Ellas fueron la gran mayoría de la población sobreviviente después de la catástrofe. Se habla de una relación de al menos 4 mujeres por cada hombre. Dichos hombres eran mayoría niños, adolescentes o mayores de 60 años, con una escasa franja masculina entre esos dos extremos. Situación general del país y de los países que integran la cuenca del Río de la Plata en el periodo comprendido entre 1870 y 1900. 1870 a 1900, periodo de 2 países del Río de la Plata. Una gran transformación en todos los órdenes. La excepción es el Paraguay, donde este tiempo largo queda marcado por una tragedia militar de esta región histórica. Para superar su magnitud de comercio mundial, queda frustrada por la guerra de 1865 a 1871, en la que los ejércitos de la llamada Triple Alianza, Argentina, Brasil, Uruguay, obtienen el triunfo
aniquilando al 75% de la población masculina paraguaya.